Bueno, esta es la distribución de Rayleigh. Esa es la función de densidad. Es como, tiene una función exponencial compuesta con x cuadrada y multiplicado por su diferencial. Está completa para poderla integrar. Y vamos a obtener el estimador máximo verosímil para el parámetro sigma. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero tenemos que eh, obtener la función de verosimilitud del parámetro sigma. Y esto sería la función conjunta de obtener de obtener la muestra aleatoria de eh, de n dado el parámetro. Como son variables aleatorias independientes, entonces esta función va a ser el producto de cada una de estas dado el parámetro. Lo podríamos escribir así. Desde i igual a 1 hasta n es el producto de todas las f de x y dado sigma. Muy bien. Ahora, pues vamos a sustituir la función de densidad aquí y tendríamos el producto desde 1 hasta n de xy sobre sigma cuadrada e a la menos un medio de xy cuadrada sobre sigma cuadrada. Perfecto. Y esta es la función de verosimilitud, pero podemos componerla con alguna otra función y si es creciente esta función, entonces el máximo de la composición se encontraría en el mismo punto del máximo de la función original, de la función de verosimilitud. Entonces, en este caso, nos ayuda mucho utilizar el logaritmo, es una función creciente. También se puede hacer con una función decreciente, pero ahí cambiaríamos en el punto donde obtengamos el mínimo en la composición, en realidad sería el máximo en la función original. Muy bien. Entonces, si sacamos el logaritmo de esta función, nos quedaría el logaritmo de un producto y el logaritmo abre el producto como una suma. Entonces tendríamos la suma desde i igual a 1 hasta n de los logaritmos de cada una de estas funciones. Xy sobre sigma cuadrada. Mm, Déjenme ver si lo puedo simplificar primero. No, sí está bien. Por em, e a la menos un medio de xy cuadrada sobre sigma cuadrada. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí? Y es que es la suma de todos estos logaritmos, solo que mm, yo creo que nos habría convenido en nuestra función de verosimilitud tomar primero el producto. Déjenme pensar. Ujú. Podríamos haberlo separado. Bueno,
ahorita lo separamos aquí en la del logaritmo. Entonces, pues este se puede ver como, otra vez es el logaritmo de un producto, podríamos dividirlo en la suma desde 1 hasta n del logaritmo de las xy sobre sigma cuadrada, más el logaritmo de la exponencial. Pero como son funciones inversas, es más, le voy a poner logaritmo natural de esta exponencial. Como son funciones inversas, pues eh, se- nos vamos a obtener solo el argumento, se van a cancelar. Y entonces, de este lado, solamente podríamos agrupar en la suma y nos quedaría la suma de estos logaritmos naturales más la suma hasta n de menos un medio de xy cuadrada sobre sigma cuadrada. Aquí me faltó el índice. Muy bien. Entonces, mm, ¿qué más podemos hacer? Eh, ¿Qué más podríamos hacer? Creo que es todo, ¿no? Tenemos la suma de los logaritmos de x y entre sigma cuadrada. Ah, sí, todavía podemos separar ahí porque es un cociente. Y si tenemos el logaritmo de un cociente, pues lo podemos poner como la suma de los logaritmos de xy menos la suma de los logaritmos naturales de sigma cuadrada. O sea, separamos este, la división como la resta de logaritmos. Y de este lado, pues tenemos, bueno, voy a sacar el 1/2. Es más, podríamos sacar 1/2 sigma cuadrada por la suma desde 1 hasta n de la x y cuadrada. Perfecto. Ahora, este, esta suma nos quedaría simplemente así, menos, como esta es una constante logaritmo de sigma cuadrada, pues si se la sumamos n veces, tendríamos n veces esa constante, n por logaritmo natural de sigma cuadrada, menos 1 entre 2 sigma cuadrada por la suma. Ahora, esta es una función de verosimilitud que depende del parámetro sigma. Los términos que solamente dependen de sigma, pues son este y este. Ahora, nosotros queremos maximizar la función de verosimilitud. Entonces, podemos, bueno, en este caso es la composición de la función de verosimilitud con el logaritmo. Entonces, pues vamos a derivarlo. Entonces, la derivada del logaritmo de la función de verosimilitud, voy a derivarlo, sería, es más, déjenme le pongo explícitamente que estamos derivando respecto a sigma. Aquí, como está escrito, la función de verosimilitud se ve que pues depende de sigma, pero bueno, vamos a hacerlo explícito porque también vemos las x, la n, etcétera, pero eso no es el parámetro, eso ya está dado, no son variables. Entonces, esta derivada sería la derivada de la suma, pero como no depende de sigma, pues es 0 menos
n logaritmo natural de sigma cuadrada, y ahí sí depende de sigma, entonces sería menos n por la derivada del logaritmo, que es 1 entre el argumento, por la derivada del argumento, sería 2 sigma. Y luego menos, ahora tenemos esta derivada que es como un medio de sigma a la menos 2. Entonces multiplicamos, sería menos un medio por menos 2 sigma a la menos 3, ¿de acuerdo? Y eso por esta constante. Ahora si hacemos, reagrupamos, quitamos una sigma con este cuadrado y nos quedaría menos 2n sobre sigma. Y del otro lado quedaría, cancelamos este 2 con este 2, menos con menos da más. Y nos quedaría la suma desde i igual a 1, es más, la voy a poner un poquito más grande. Sería la suma desde i igual a 1 hasta n de la xi cuadrada, el cuadrado de los valores obtenidos, entre sigma al cubo. Así nos habría quedado mm, ujú, nuestra, nuestra derivada. Y ahora queremos que esta es la función derivada y queremos igualarla a cero para obtener los puntos críticos. Entonces si la igualamos a cero, tendríamos, déjenme la voy en la otra hoja. Si la igualamos a cero, despejando tendríamos que 1 sobre sigma cúbica de la suma desde 1 hasta n de xi cuadrada sería igual a 2n sobre sigma. De hecho, podríamos quitar este y esto sería un cuadrado. Y luego ese cuadrado lo pasamos del otro lado. Nos quedaría que la suma desde 1 hasta n de la xi cuadrada es 2n, 2n sigma cuadrada. Y queremos pues despejar la sigma. Entonces nos quedaría que la sigma ya sería igual a la raíz cuadrada de 1 entre 2n, la suma desde 1 hasta n de xi cuadrada. Y esto, pues, tenemos que sacar la raíz. Ahí está. Entonces, tenemos que sacar la raíz de eso. Ahí, listo. Ok. Y ese sería nuestro punto crítico. No sabemos si ese punto crítico es realmente un máximo. Recuerden que el que sea punto crítico nada más es un candidato dentro de los puntos interiores del dominio de la función. En este caso, tendríamos que revisar el espacio parametral y ver todos esos puntos con el criterio de la primera y segunda derivada, pero además ver la frontera del espacio parametral para ver si se nos escapó algún punto candidato. Entonces, vamos a sacar la segunda derivada respecto de sigma, de el logaritmo de la función de verosimilitud. Vamos a sacarla de este lado. Y pues es derivar la primera derivada. Nos quedaría 2n entre sigma cuadrada, en ese caso. Y luego es sigma a la menos 3, entonces es menos 3 sigma a la menos 4 por la suma.
Muy bien. Entonces vamos a evaluar la segunda derivada de la función logaritmo de la de verosimilitud, pero en el punto sigma que, que estamos nuestro candidato. O sea, sería en la raíz cuadrada de 1/2n, suma desde i igual a 1 hasta n, de x y cuadrada. Sería evaluada aquí. Muy bien. Entonces, sería 2n entre esta función al cuadrado, que nos queda solamente 1/2n, por la suma. Luego nos queda menos 3 veces es- esta, esta sigma a la 4, pero entonces sería como haber puesto 1/2n por la suma al cuadrado, y esto por una suma. Entonces, que nos queda así. Si sumamos, lo voy a poner de este lado, si sumamos, nos quedaría realmente, pues podemos dejarlo así, 1/2n por la suma de xy cuadrada al cuadrado, y de este lado 2n veces 1 entre 2n, suma igual a 1 hasta n de xy cuadrada al cuadrado, menos 3 veces la suma desde i igual a 1 hasta n de xy cuadrada. Entonces quedaría este numerador entre este denominador. Muy bien. Ahora, vamos a ver, multiplicando sería, ¿cómo es? 1/2n por la suma de xy cuadrada al cuadrado menos 3 veces la suma. Ujú. Y esto entre esto al cuadrado. Estoy pensando si era mejor hacer una factorización antes. Ya, ya vi que me equivoqué aquí. em, en esta parte cuando hice la suma.
el mínimo común denominador es esta. Entonces, cuando hago la suma, al dividir entre este denominador, pues queda una vez eso. Entonces, multiplica por esto a la uno. Y en el otro caso, pues sí, es tal cual. Entonces, aquí va esto a la uno. Y entonces, cuando multiplique, se va a cancelar 2n con 1 entre 2n. Ahora sí. Y esto quedaría como menos dos veces la suma desde igual a uno hasta n de x y cuadrada entre 1 sobre 2n por la suma desde uno hasta n de x y cuadrada al cuadrado. Ahora, eh, esta suma, pues es la suma de cuadrados. Esto es mayor o igual a cero. Ajá. Mm, en realidad es estrictamente mayor a cero. Este es mayor a cero. El, el denominador también es mayor a cero. O sea, 1 entre 2n. Porque, pues de entrada toda esta suma es positiva. Entre 2n sigue siendo positiva y luego elevado al cuadrado sigue siendo positiva. Entonces, al multiplicar ese cociente de dos cosas positivas por un menos 2, esto se hace negativo. Ujú. Y entonces, nuestro criterio de la segunda derivada es que el logaritmo natural de nuestra función de verosimilitud alcanza, alcanza un mínimo, no es menor que cero, es un máximo en sigma, le puse teta de sigma, en sigma igual a, ¿dónde está nuestro valor? Ahí está, raíz cuadrada, 1 entre 2n por la suma es de 1 hasta n de x y cuadradas. Ahí alcanza el máximo. Y el máximo de la función la obtendríamos sustituyendo la función ahí. Pero realmente en este caso solamente nos importa nuestro parámetro sigma. Entonces, este sería el estimador para el parámetro sigma, nuestro estimador máximo verosímil. Algo que podría pasar es que, eh, bueno, estos puntos son puntos interiores, pero nuestro espacio parametral tuviera frontera. Pero en este caso, la función de Rayleigh considera que sigma es positivo porque, o sea, mayor estricto que cero. Si fuera cero, no estaría bien definido este cociente. Entonces, no hay una frontera en el cero, es un abierto. Y del otro lado, pues tendríamos que puede ser tan grande como nosotros queramos. Podemos hacerlo tender a infinito. O sea, el espacio parametral de sigma es de cero a más infinito. Entonces, todos los puntos del espacio parametral son puntos interiores. No necesitamos revisar en la frontera porque su frontera es vacía. Más bien, o sea, lo- el, el punto frontera, que es el cero,
no pertenece al espacio parametral. Entonces no puede ser candidato a ser evaluado. Muy bien. ¿Y, ¿Y qué más? Bueno, pues eso creo que es todo. Entonces, nuestro estimador máximo verosímil para sigma es la raíz cuadrada de 1 entre 2n por la suma desde 1 hasta n de xy cuadrada. Entonces, esta es la que vamos a utilizar.